La televisión de la ciudad rusa de Birobidzhan transmite todos los días de 7 a 9 de la noche. Los sábados hasta las 10. Para esta noche está anunciado como huésped en el estudio el alcalde de la ciudad, que desea plantear su punto de vista acerca de un problema importante: la emigración de los hebreos de la región autónoma judía de Birobidzhan. Мой город Уберы, так называется передача, которая начнется в 19 часов 25 минут. В 19:45 прямая линия с Уберы. Muchos judíos de Birobidzhan hacen las maletas y se van. Los que se quedan celebran el 60 aniversario de la fundación de la ciudad. Der Tag ist gekommen, und morgen fahren wir weg in Israel. Wer seien wir? So? Gegen. Wir wollen wo? Wir müssen ja, wo wollen wir? So gerne? Wir wollen in der Stadt und in welcher Gegend? In welcher Gegend? Nu? Jüdische autonome Gegend. Cuando sale el sol en Birobidzhan, empieza a caer la noche en la lejana capital rusa. Birobidzhan se halla a 7 usos horarios y 8.500 kilómetros al este de Moscú. Es la misma distancia que separa a la capital rusa de Canadá hacia el oeste. Detrás de estas colinas comienza Manchuria. Aquella zona ya no es Siberia. Esta se encuentra en el oeste. Birobidzhan es parte del lejano oriente ruso. Hace 7 décadas se establecieron aquí los primeros judíos y había un par de chozas de pescadores. Vivieron aquí más de 30.000 judíos. Hoy quedan unos 3.000, nadie lo sabe. Birobidzhan es la capital de la región autónoma judía del mismo nombre. En la ciudad propiamente dicha viven unas 60.000 personas. En toda la región, unas 220.000. Un 80% de los habitantes son rusos y otro 7% ucranianos. Solo un 4% confiesan ser judíos, según la estadística que data de 1994. En los suburbios y en el campo predominan aún las casas de madera típicas de Siberia. Rusia cuenta con un centro de investigación del nivel de vida. Una estadística de esta oficina arrojó que el 25% de todos los rusos vive en la pobreza y no disponen de más del equivalente a $50 al mes. En Birobidzhan, ese porcentaje supera la media rusa. Los primeros judíos que llegaron a Birobidzhan no poseían absolutamente nada. No obstante, la propaganda soviética glorificó la toma de posesión de estas tierras por los judíos.
En el museo local, una maqueta recuerda la proclamación de Birobidzhan como provincia judía hace 70 años. Anteriores tentativas de asentar judíos en Crimea o Ucrania habían fracasado. A fines de la década del 20, en franca competencia con el movimiento sionista internacional, los soviéticos se propusieron crear una Palestina comunista judía y enviaron emisarios a Europa, a América del Norte y a América del Sur. El año que viene en Birobidzhan, rezaba el lema central de su intensa campaña propagandística. Habían escogido una inhóspita franja de tierra entre los ríos Vira y Villán, cerca de la ciudad de Chabarovsk, en la sensible frontera con Manchuria. Decenas de miles de judíos se pusieron en camino hacia un territorio equivalente a la mitad de Austria. Mikhail Ivanovich Kalinin, por entonces presidente del Comité Ejecutivo Central de los Soviets, declaró en 1934: la proclamación de Birobidzhan como región autónoma es un resultado del deseo de las masas judías y fortalecerá la construcción socialista. El noticiero semanal de cine soviético informó incluso sobre los primeros torpes intentos de arar realizados por la tractorista Rosenblum. El soviet de la aldea se fundó por encargo y en señal de adhesión a la ideología comunista. Aún hoy sobresale en el centro de la ciudad una gigantesca estatua de Lenin. Es como si el derrumbe del comunismo no hubiese dejado huellas en Birobidzhan, por lo menos en lo que se refiere a nombres de calles y decorado de edificios. Pionero de primera hora como Fira Kaufman es David Abramovich Suritz, exfuncionario del Komsomol, la organización juvenil del Partido Comunista de la Unión Soviética, y sigue siendo comunista hasta hoy. Suritz recuerda la persecución de los judíos. Personalmente no sufrí la persecución de los judíos, pero sí escuché cómo a veces llegaban autos por la madrugada para llevarse gente. Arrestaban escritores, también a una mujer del vecindario. A muchos se los llevaban de pronto, inesperadamente. La gente temía hablar entre sí. Hasta en mi propia casa nos daba la impresión de que las paredes tenían oídos. En 1987, Suritz fue declarado ciudadano de honor. Su foto cuelga en el Museo de Birobidzhan. El único recuerdo que queda de Anna Goldstein es una foto de 1916. En 1929, el Komsomol la envió a Palestina para colaborar en la construcción de un Estado socialista. En 1946 regresó a Birobidzhan y fue condenada a 5 años de trabajos forzados por el delito de espionaje. No obstante, permaneció fiel a su ideario comunista hasta su muerte en 1995. En 1995, una exposición que pretendía ajustar cuentas con el pasado tuvo que ser desmontada por decreto oficial. Birobidzhan aún no estaba madura para cuadros como Reina la calma en Rusia o Camino hacia el esplendoroso futuro. El título que ostenta Elena Arnapolina es también una reliquia del pasado. Es la única heroína del trabajo socialista judía. Este galardón lo recibió hace 15 años en un taller de confecciones textiles. Fue el 2 de agosto de 1983. Jamás olvidaré aquel día. Fui citada a la oficina del director, quien me informó que me habían declarado heroína del trabajo. Él mismo se había enterado por la radio. Yo estaba trabajando desde las 7 de la mañana y no sabía nada. Me llevaron a la oficina del director y me felicitaron. Fue impresionante. Jamás lo olvidaré. El acto de entrega del título fue presentado en el noticiero semanal de cine. Para seguir sobrecumpliendo como hasta entonces, Elena Arnapolina no abandonó su trabajo ni siquiera durante el acto de entrega.
Aún hoy no se tregua en el trabajo y se cumple la norma del mes en 4 o 5 días. Entre tanto, de 500 costureras que había en su sección, hoy 120 conservan su trabajo. Tal vez haya cambiado la actitud de la gente, pero no encuentra salida a esta situación. Se ha impuesto el mal. Hay muchos sin trabajo y no saben qué hacer. Nuestra situación empeoró con rapidez y eso nos afecta psíquicamente. Hoy todo el mundo se esconde. Antes yo vivía con las puertas abiertas de par en par. Ahora mis puertas son de hierro. Me cuesta trabajo aceptarlo, pero no se puede hacer otra cosa. La gente tiene miedo. Palacio de Cultura de Birobián. Una vez al mes atiende aquí al público las 24 horas del día una comisión de la Embajada de Israel en Moscú. A muchos les resulta difícil tomar la decisión de emigrar. Saben que a ellos, que hasta ahora han vivido una vida marginal en el enorme imperio ruso, les espera un destino incierto en un país desconocido. Quien tiene parientes en Israel espera poder contar con su apoyo. En un día de servicio en el Palacio de Cultura, la comisión concede hasta 300 visados. Así de grande es la demanda. Según los datos oficiales, en 1971 había 6.000 judíos en Birobián. De 1989 a la fecha han emigrado 9.000 judíos. He aquí la razón de tan desconcertantes estadísticas. Bajo los comunistas no era muy conveniente identificarse como hebreo, ni siquiera en la región autónoma judía. Solo los no judíos disfrutaban más o menos de una igualdad de oportunidades, por ejemplo, para cursar estudios universitarios en Moscú. Hasta la década del 80, Israel seguía siendo un estado sionista y racista en el lenguaje oficial soviético. Cuando se hizo posible emigrar, a muchos judíos les costó trabajo encontrar documentos que justificaran su solicitud. Hoy día es relativamente más fácil salvar los escollos burocráticos. Filarmónica de Birobián. Selig Chudic fue su director hasta la primavera de 1997. Pero en tiempos de crisis económica la cultura pasa a un segundo plano. Pese a sus 70 años de edad, Selig Chudic decidió emigrar a Israel junto con su esposa, una de sus hijas y el nieto. La casa ya está vendida. Los emigrantes pasan la última noche en casa de la hija mayor, que por el momento permanece en Birobián. Birobián se ha convertido en una ciudad coreana, china. Hoy es más bien una ciudad chechena o uzbeka, cualquier cosa menos una ciudad judía. Ha dejado de ser interesante vivir y trabajar aquí. Antes, Birobián se distinguía por una intensa actividad cultural. Aquí actuaban artistas de fuera. Organizábamos de 5 a 6 conciertos en el mismo teatro. Los boletos de entrada se agotaban enseguida. Ahora es casi imposible organizar un concierto. El público se nos ha ido a Israel. Los alimentos básicos son aquí casi un 15% más caros que en Moscú.
Pero los judíos no son los únicos que se marchan. También rusos y ucranianos abandonan Birobiyan. El vacío que dejan es ocupado por chinos que llegan como comerciantes, se casan y acaban por establecerse en la ciudad. En muchas regiones del lejano oriente ruso, los chinos constituyen ya el 50% de la población. Este hombre recorrió el camino a la inversa. Es uno de los 400 repatriados que no lograron adaptarse a la vida en Israel y regresaron a Birobiyan. El negocio de venta de harina apenas le alcanza a Kazman para mantenerse. Tras varios años en Israel, a su hijo no le resulta fácil readaptarse. De modo que la familia tiene nuevos planes de emigración. Esta vez la meta sería Alemania. En 1925, Berlín tenía 4 millones de habitantes. Era la tercera ciudad más populosa del mundo después de Nueva York y Londres. Cuando los nacionalsocialistas llegaron al poder en 1933, el 4% de los berlineses era de confesión judía. En toda Alemania vivía 500.000 de judíos. Apenas 10.000 de ellos sobrevivieron al Holocausto. Ciertamente, la dorada estrella de David aún no ha recuperado el valor de símbolo que tenía antes en Berlín, pero una nueva vida judía comienza a bullir en la ciudad. En 1980 había cerca de 30.000 judíos en Alemania. Hoy la cifra se ha duplicado. En cambio, el porcentaje de ciudadanos alemanes entre los judíos que viven en Alemania ha disminuido del 90 al 50%. En Berlín, la vida judía se concentra, como antes de la guerra, en la calle Oranienburg. Los nuevos judíos provienen principalmente de Rusia y Ucrania. Casi no hay judíos de Birobiyan entre los emigrantes. Los no judíos construyen, como suelen decir, nuevos espacios habitacionales para los judíos. En el recién renovado Hackischen Höfe se presentan cantantes y grupos de teatro judíos. Los judíos orientales no siempre son bien acogidos. Por ejemplo, una aldea de Brandenburgo se negó a recibir a 60 judíos rusos. En 1980, el periodista judío Yuri Ginsburg se mudó de Moscú a Alemania junto con su familia. ¿Cómo se explica este nuevo rechazo? Por 2 razones. Primero, los judíos que vienen para acá ya no despiertan ninguna sensación. Y segundo, la situación en Alemania ha cambiado mucho, una enormidad. Un gran número de alemanes han tenido que renunciar a muchas esperanzas, esperanzas ingenuas. La gente tiene sus propios problemas y claro, los recién llegados, los que vienen de Rusia, son vistos como huéspedes indeseables a los que casi hay que mantener. Una delegación estadounidense que llegó a Israel en los primeros días posteriores a la fundación del Estado de Israel hizo la siguiente recomendación. Lo que necesita Israel es un buen alcalde y un buen sheriff. Medio siglo más tarde, los problemas del país ya no parecen tan fáciles de resolver. Aparte de las tensiones políticas internas entre israelíes moderados y ortodoxos en relación con la devolución de los territorios ocupados a los palestinos, uno de los problemas más urgentes de Israel es la creciente rusificación. 1 de cada 7 de los 5,5 millones de habitantes con que cuenta actualmente el país proviene de la antigua Unión Soviética. La afluencia de judíos rusos y sus parejas, a veces de origen judío, caracteriza ya a ciudades como Tel Aviv, Haifa o Jerusalén. En unos pocos años, Yisrael Ba'aliyya, el Partido de los Migrantes, se ha convertido en una agrupación política influyente y estable. Son muchos los inmigrantes que tienen que ganarse el pan de cada día en oficios muy por debajo de su calificación. De ahí que se adhieran de buen grado a un partido que los represente.
Yisrael Ba'aliyah cuenta ya con 7 escaños en el Knesset, Parlamento israelí. El jefe del partido es ministro de Industria y Comercio. En las elecciones de 1996, el partido Yisrael Ba'aliyah de Natan Sharansky se alzó casi de golpe con el 6% de los votos. Exactamente 10 años antes, en el invierno de 1986, el disidente soviético, que por entonces aún se llamaba Anatoly Sharansky, fue puesto en libertad en un intercambio de prisioneros efectuado sobre el puente de Klimnik en Berlín. En 1977, un tribunal soviético lo condenó a 13 años de trabajo forzado por espionaje. Entre 1948 y el 51 afluyeron al joven Estado de Israel 688.000 judíos, la mayor ola de inmigrantes hasta 1989. En efecto, desde fines de 1989 llegaron a Israel 750.000 judíos, provenientes de la Unión Soviética. Ellos representan aproximadamente el 15% de la población total de Israel. Si hacemos una comparación, la cifra equivaldría a la entrada de 10 millones de rusos en Alemania. Esto es naturalmente un lastre para cualquier país. Pero Israel no tardó en constatar que la emigración de personas de la antigua Unión Soviética tiene también sus ventajas. Por primera vez llega al país una ola de inmigrantes que se distinguen por su elevada cultura y calificación profesional. Por ejemplo, el número de ingenieros y científicos se ha duplicado. Son también personas que se esfuerzan por participar activa y creativamente en la vida pública de Israel. Mahalot, norte de Israel. La frontera con el sur del Líbano está a la vista. La zona es un territorio en disputa reclamado por Israel como franja de seguridad. El estruendo de los combates con el Hezbollah chiita llega hasta Mahalot. Mientras que los demás inmigrantes de la antigua Unión Soviética se han asentado en todo el territorio israelí, los judíos de Birobiyan se concentran en la ciudad y sus alrededores. 1 de cada 4 de los 16.000 habitantes de Mahalot es oriundo de Birobiyan. Selig Chudic, el exdirector de la Filarmónica de Birobiyan, vive en Nahariyah. Lo que más pena le da es el hecho de que, habiendo trabajado toda una vida para la Unión Soviética y Rusia, le toque ahora al Estado de Israel, por el cual nada pudo hacer, cargar con él en el ocaso de su vida. Su vivienda es subvencionada por el Estado. Chudic aún no puede leer sus nuevos documentos de identidad, pero ya está recibiendo las lecciones de hebreo. A veces oye esta pregunta: ¿y dónde estaban ustedes cuando construimos este país? No juzgo mal a nadie que haga tal pregunta. Entiendo esos resentimientos. A fin de cuentas, Israel fue erigido sobre las piedras y arenas del desierto. Las personas que construyeron el país trabajaron duro, vivieron en tiendas de campaña y no contaban con apoyo estatal. Claro está, eso genera contradicciones. A veces nosotros, los judíos de Rusia, tenemos la sensación de no ser bienvenidos aquí. En general, los judíos de Birobiyan tienen menos dificultades para afianzarse en Israel que los inmigrantes de otras regiones rusas. Casi ninguno emprende el camino de regreso. Birobiyan celebra el 60 aniversario de la proclamación de la ciudad. La región autónoma judía tiene ya 70 años de existencia y los no judíos se suman a los festejos. Antes, el estatus de región autónoma estaba asociado a elevadas asignaciones de fondos estatales. Birobiyan depende en un 80% de esos fondos provenientes de Moscú.
pero los pagos son cada vez menos regulares. Al igual que otras regiones del lejano oriente ruso, Birobidzhan se orienta cada vez más hacia el ámbito del Pacífico, Japón y Corea del Sur. No cabe esperar ayuda económica efectiva de Israel. Tal ayuda podría frenar el interés por emigrar. Pero ahora cobra fuerza una nueva esperanza. Tal vez vuelvan como turistas aquellos a los que la fortuna les ha sonreído en Israel. Destinos de Birobidzhan. 127 familias han regresado de Israel. 50 de ellas emigraron a Israel por segunda vez. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos judíos quedan en Birobidzhan. Esta incertidumbre estadística se refleja en el siguiente aforismo. Cuando emigre el último judío, 10.000 hebreos lo acompañarán a la estación.